Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes y poder en esta noche compartir la palabra del Señor. Estamos, como decía nuestro pastor Isaí, estamos iniciando una nueva serie, Fortalecidos, el creyente en sus batallas. Es que vamos a hacer la invitación de nuevo, no se la vaya a perder. Espero en el Señor que lo que podamos compartir esta noche sea para bendición de ustedes, de sus familias y de sus vidas, por supuesto, en Cristo. Esta noche quiero comenzar dando un contexto amplio para poder entrar en materia. Esta noche vamos a ver el tema la armadura del creyente. No les voy a poner el pasaje aún, lo vamos a ver después, pero creo que ustedes ya saben a qué pasaje vamos a ir más adelante. Quiero nada más dejarlo de incógnito para poder enfocarnos en este contexto, en este pequeño resumen de lo que Pablo estaba tratando de hacer al final de esta carta. Cuando Pablo llega al final de la carta que vamos a leer en un momento, él nos resume lo que él ha estado escribiendo en ese momento y lo que había estado tratando de transmitir a la iglesia en ese tiempo. Ahora, el pasaje que vamos a leer comienza con dos palabras. Si usted tiene la Reina Valera, comienza con estas dos palabras, o tres palabras, perdón. Por lo demás, comienza este pasaje. En otra versión, que el lenguaje actual, comienza finalmente. Ahora, estas palabras, o esta palabra, si usted está leyendo en la versión del lenguaje actual, en el griego se usa para llamar la atención, para poder dar énfasis a algo que había sucedido o estaba pasando, o que Pablo en este caso estaba tratando de transmitir y ahora quería cerrar lo que él había estado enseñando. Para Pablo era clave lo que seguía. Ahora, en esencia, esto que Pablo quería comunicar a la iglesia y por supuesto a nosotros, le estaba dando un panorama claro de lo que Dios había hecho y está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Lo que Pablo buscaba es recordarle al lector, a la iglesia, a nosotros, que solo porque conocemos la verdad sobre la resurrección y el poder que está a nuestra disposición, no nos podemos confiar. Pablo estaba tratando de decirle a esta iglesia que no solo porque ya sabían y ya conocían lo que Jesús había hecho, no era lo suficiente para decir ahora nos vamos a confiar y las cosas van a estar bien. Solo porque nosotros entendemos los principios de cómo dirigir nuestra vida, no nos garantiza que las podamos aplicar correctamente. El poder y los principios están ahí, pero también hay algo más de lo que debemos de estar atentos. Y en este caso es de nuestro enemigo. En otras palabras, sea que nosotros reconozcamos, sea que nosotros entendamos o no lo que Pablo nos está enseñando en esta carta y lo que vamos a aprender en esta noche, debemos de reconocer que estamos en una guerra. Debemos de reconocer que todos los días tenemos que enfrentarnos con algo, por lo que debemos de asegurarnos de estar preparados para la batalla. Creo que uno de los errores que nosotros cometemos a veces como cristianos es de que muchas veces nos confiamos demasiado en lo que ya sabemos o lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido quizás de una predicación o de alguien que nos ha enseñado algo. Pero Pablo nos está dando a entender en este pasaje, cerrando esta carta, que no necesariamente nos vamos a dar por confiados en algo que está sucediendo. Al final, Pablo nos recuerda que estamos en una guerra campal entre Dios y los poderes de las tinieblas. Algo que quiero que
ustedes mantengan en su mente del pasaje que vamos a leer es que encontramos algo en común. Y esto es, mantengámonos firmes. Tenemos que entender que tenemos un enemigo con quien nosotros tenemos que luchar y tenemos que enfrentarnos día a día. Y es por eso que ahora quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dentro de este pasaje encuentro tres principios de los cuales quiero compartir con ustedes esta noche. Uno tiene que ver en una sola palabra o quizás una palabra dividida, pero las otras dos son preguntas, de que es bueno que nos las hagamos. Son principios, pero dentro de esa pregunta están los principios que vamos a ver esta noche. El primer principio que tenemos es que hay un prerequisito para el uso de la armadura de Dios, para podernos proteger, para poder estar preparados para la batalla. Y lo encontramos en el versículo 10, porque una de las cosas que nosotros debemos de hacer como creyentes es que debemos de ser fuertes de corazón para poder nosotros enfrentar. Debemos de fortalecernos, dice el versículo 10, en el Señor. Si vamos a triunfar en la vida, con tanta batalla que se nos presenta, requiere que nosotros seamos valientes y debemos tener nuestra fuente de vida, de fuerza en el Señor. No en la fuerza suya, no en mi fuerza, no en lo que yo puedo hacer, sino, dice el versículo 10, que nos fortalezcamos en el Señor. Ahora, si usted quiere apuntar esta frase, esto que voy a decirles en este momento, hágalo. No importa qué tantas armas y qué tan buena sea su armadura, si tenemos un corazón débil, nuestra armadura no sirve para nada. Si no tiene un corazón fuerte y su corazón es débil, la armadura que usted tiene no le sirve para nada. Las fuerzas espirituales y la valentía son necesarias para nuestra lucha espiritual. Si usted no tiene la fuerza suficiente que se encuentra en Cristo, usted no va a poder enfrentar aquello que se le presente a usted en su vida. Ahora, una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta también, quizás ustedes lo han notado, es que nuestra valentía naturalmente es un poco cobarde. Y si nos ponemos a pensar en la fuerza que podamos tener, prácticamente podemos analizar y decir, no tenemos fuerza, somos débiles. Porque muchas veces nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles y lo primero que queremos hacer es ¿qué? Salir corriendo. No enfrentarnos a la situación o no enfrentarnos a ese ataque en el cual quizás en ese momento nosotros nos encontramos. Pero con nuestra fe en Dios podemos avanzar con su fuerza y al mismo tiempo la promesa de victoria como fuente de nuestra valentía.
Versículo 11 también nos dice algo, que debemos de estar bien armados. Dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios. Yo pensaba un poco en los soldados cuando estaba leyendo el pasaje y estudiando. Si un soldado no tiene una buena armadura, si no tiene un buen equipo de combate, no puede ir a pelear. Si no tiene su mochila, si no tiene su cantimplora, si no tiene su fusil, si no tiene suficientes balas, ese soldado no puede ir y enfrentarse al enemigo. Entonces el versículo 11 nos dice que debemos de estar bien armados, debemos de hacer uso también apropiado de nuestras defensas, de nuestras armas, para poder repeler, en este caso, las tentaciones y estrategias de Satanás. Aquello que el diablo, en este caso, nos enviaría a nosotros para destruirnos. La armadura de Dios está disponible para todos, pero está en nosotros, de forma individual, que nos pongamos esta armadura. Si no lo hacemos, estamos expuestos a los ataques de Satanás. Dios nos ha dado su armadura para que podamos, en primer lugar, estar firmes contra las artimañas del enemigo. Si no, pensemos quizás un poco en todas las cosas en las cuales nosotros nos enfrentamos día a día. Esos pensamientos, esas ideas, esas cosas que llegan a nuestras vidas y decimos nosotros, ¿y qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo lo enfrento? Para eso tenemos la armadura, para enfrentar las artimañas del enemigo, para resistir al enemigo, para triunfar en contra del enemigo, para repeler sus ataques y por supuesto al final para proclamar victoria al final de la batalla. El segundo principio que les decía en forma de pregunta: ¿por qué ponernos toda la armadura de Dios? ¿Por qué se la pone? ¿Para qué se la va a poner? El versículo 12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La batalla para la que Dios nos está preparando no es en contra de enemigos humanos, no es con su vecino que quizás le cortó una rama de su árbol ahí cerca de su casa y usted se molestó con él. No es en contra del hermano que no le cayó bien y la verdad que no lo quiere ni ver en pintura. No es en contra de su esposa o de su esposo. Y si queremos ponerlo para nosotros, no es en contra de nuestra naturaleza corrupta. No estamos luchando en contra de nosotros tampoco. La palabra dice que no estamos luchando contra sangre y carne, sino que estamos luchando contra huestes de maldad, contra principados, gobernantes de las tinieblas. También encontramos, quiero darles el significado de esta palabra lucha. La palabra griega de luchar o lucha es pale o pale, y realmente tiene un fondo de aquellas personas. Si usted ha escuchado del Coliseo, cuando ponían a pelear a dos guerreros, a dos personas, a dos hombres, y se peleaban entre sí. Prácticamente cuando dice luchar significa que usted tiene que tirar, tiene que tumbar a esa persona, derrotarlo, y al final usted tenía que tenerlo en el piso y ponerle su brazo, su mano alrededor, en el cuello, al punto de que la persona se rinda. Y al mismo tiempo, quizás en algunos momentos, causar la muerte. Esa es la connotación que esta palabra tiene en este pasaje. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, pero también eso es lo que el enemigo está haciendo con nosotros. Muchas veces el enemigo viene, nos agarra, nos tumba, y si nos ponemos a imaginarnos, nos agarra del cuello y nos está ahorcando, nos está destruyendo, nos está quitando la vida. La meta entonces de esta batalla es botar al otro, sostenerlo y destruirlo.
nosotros luchamos contra diferentes rangos de maldad. Y operan en este mundo, que están listos, prestos a destruirlo, a cada uno de nosotros. Hay serpientes que son buenas en el arte de la tentación. Hay cosas que nos vienen a nuestra vida que quieren tentarnos. Quizás estamos pasando por una situación difícil donde nos falta dinero y lo primero que pensamos es, ¿a quién le voy a quitar el dinero? ¿O cómo lo consigo? O quizás estamos pensando, no, es que este vecino me cortó la rama del árbol de mi casa y yo no le di permiso. Entonces ahora yo le voy a echar aceite a todas sus plantas y se las voy a quemar. Quizás estamos pensando en todas esas cosas, pero vienen esas ideas, esos pensamientos. Tenemos que entender que son poderosos, porque son principados, son huestes, gobernadores de las tinieblas. Son numerosos y son fuertes en tratar de destruirnos y lo único que buscan es derribarnos y tirarnos al piso. Y están en las partes más oscuras del mundo. En ese momento difícil de su vida, en ese momento donde usted no sabe qué hacer, cómo salir de ahí, lo primero que se le viene a la mente quizás es hacer algo que va en contra de los principios de Dios. Y el enemigo ha ganado la batalla. Son enemigos espirituales. En tercer lugar, y el último principio de esta noche, aquí vamos a pasar un buen tiempo. ¿Cuál es entonces nuestro deber como cristianos? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Qué debemos de hacer? Pues lo encontramos en los versículos que siguen. El versículo 13 dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Debemos de estar firmes y poder soportar. No podemos ceder a las tentaciones y a los ataques de Satanás, sino oponernos. A veces es fácil darnos por vencido. A veces la situación nos apremia tanto, nos aprieta, nos ahoga, que lo primero que queremos hacer es tirar la toalla y no seguir luchando. Y damos paso a que el enemigo haga lo que él quisiera con nosotros. Debemos de mantenernos firmes, habiendo hecho todo lo posible para estar firmes. Debemos de decidir estar del lado de la gracia de Dios y no ceder a Satanás. Dios nos ha entregado esta armadura que ya la vamos a ver a profundidad. Pero tenemos que estar del lado de Él, de su gracia, porque Él está dispuesto a ayudarnos en ese momento difícil. Debemos de resistir, pero también debemos de hacer algo. No podemos desconfiar de la causa, de la razón, el por qué estamos aquí, de la razón, el por qué nosotros dimos nuestra vida a Cristo. No podemos desconfiar de nuestro líder, que en este caso es Dios, o nuestra armadura misma. No podemos desconfiar de que quizás la coraza, el yelmo, lo que vamos a ver en un momento, que no sirve para nada. Tenemos que confiar en lo que Dios nos ha dado a nosotros para podernos proteger y luchar contra el enemigo que está acechándonos día a día. Porque si no lo hacemos, le vamos a dar ventaja al diablo. Debemos de estar protegidos. Yo solo pensaba, yo creo que usted también lo ha hecho. ¿Cómo es que Pablo tuvo todas estas ideas de la armadura que Dios menciona en este pasaje? Bueno, pensemos en que Pablo estaba en arresto domiciliar y tenía, por supuesto, soldados que cuidaban de que él no saliera. Y me imagino que quizás él veía todo lo que ellos se ponían para poder estar preparados y cuidar de que Pablo no se escapara. Posiblemente, no lo sabemos, pero posiblemente quizás Pablo también les daba oportunidad de que se pudieran cambiar en su casa. Quizás darse un baño, no lo sabemos. La disciplina de ese tiempo era de que debían de estar ahí y no moverse hasta que se les dijera que podían moverse. Pero posiblemente. O posiblemente
se quitaban una parte de la armadura y la ponían a un costado mientras comían, no sabemos. Pero cuando nosotros le damos un vistazo a esta armadura, cuando usted lee el pasaje, usted se da cuenta que aquí no menciona una pieza de armadura para la espalda, para la parte de atrás. Yo no sé si usted se fijó o se ha fijado. Yo creo que hay una razón para ello. Y es de que nunca debemos de darle la espalda a Satanás, sino estar firmes contra él. Cuando un soldado romano en ese tiempo, y aún los soldados en este tiempo, cuando se enfrentan al enemigo, nunca están avanzando y tirando las balas, digamos, con el fusil y volteando a ver para atrás a ver quién viene. Hay confianza de que lo que ya se logró, esa victoria que ya han tenido, está ahí y es de ellos, y por lo tanto pueden estar seguros de que nada va a venir por atrás. Por lo tanto, al enemigo no se le puede dar la espalda, porque si se le da la espalda, caemos en batalla. Y eso es lo que está pasando alrededor de nuestra sociedad, alrededor del mundo. Naciones enteras dándole la espalda a Dios. Naciones que antes eran cristianas o decían ser cristianos, ahora no quieren saber nada de Dios. Sociedades, naciones, grupos familiares o personas dándole la espalda a Dios y no quieren saber absolutamente nada de Él. Porque quizás en algún momento le dieron la espalda a Satanás y ganó la batalla. Vamos a ver entonces la parte o las partes de la armadura. En primer lugar, tenemos la verdad. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En primer lugar, la verdad. Dios desea que vivamos en verdad, que vivamos sinceramente, que esa parte de nuestra vida esté bien. Por supuesto, la verdad de Dios en nuestra vida, su palabra debe de reinar en nosotros, por lo tanto, debe de fluir en nosotros su palabra, su estilo de vida, lo que las escrituras nos dicen, y por lo tanto vivir de una manera honesta. Pero también una de las cosas que Pablo notó en el soldado cuando se ponía su armadura, era que él se ponía su cincho, su correa, como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad? Que era muy necesario para poder agarrar o poder sujetar la ropa interior atrás de la armadura. Por lo tanto, la verdad tiene que fluir de adentro de nosotros, porque eso es lo que nos va a dar también la fuerza, el empuje para poder enfrentar al enemigo. La coraza de justicia, que está también en el versículo 14. Si bien es cierto, la coraza protege los signos vitales o los órganos vitales, mejor dicho, de la persona, y en este caso nuestro corazón, la justicia de Cristo en nuestras vidas es lo que nos protege, es nuestra coraza. Su justicia y la mía no sirven. No podemos hacer nada con la justicia nuestra. Nuestra justicia está corrompida, está quizás quebrantada de alguna manera. Por lo tanto, necesitamos de la justicia de Cristo para poder nosotros defender nuestras partes, nuestros órganos vitales. En este caso, nuestro corazón. En las Fuerzas Armadas hoy existen unos chalecos que podrían tomar el lugar de una coraza en ese tiempo. Y esos chalecos ahora, antes eran de Kevlar, ¿verdad? Un material muy fuerte, capaz de detener una bala. Pero hoy también ya le están poniendo placas de metal o de acero, ¿verdad? Que pesan a veces hasta 20 libras cada una. Pero son importantes, tienen que ponerse a los soldados, tienen que entrenar, tienen que correr con ellas para poder estar listos para la batalla, por supuesto, pero sobre todo para poder aguantar el peso de esa cobertura. Entonces,
La coraza de justicia es muy importante para nosotros y poder nosotros también proteger nuestro corazón. La justicia de Cristo es la que nos protege de las flechas, de los ataques del enemigo que van directos al corazón. Luego menciona calzados. Dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 15. La palabra apresto significa prepararse o preparación. En este caso, ¿verdad? Prepararnos para poder compartir las buenas nuevas, para poder compartir el evangelio con las demás personas, para poder nosotros ir a esa parte, como decir, vamos y reclutemos a otras personas para el ejército de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Con el calzado, dice, los pies, con el apresto del evangelio de la paz. Y debemos de llevar ese mensaje. Eso nos permite a nosotros poder caminar en un ritmo constante. Eso nos permite a nosotros poder seguir adelante y no darnos por vencidos. Porque hay buenas noticias. Hay algo que el Señor quiere transmitir también a otras personas. Y ese es el mensaje de la salvación. Y eso lo llevamos nosotros. Tenemos que hacerlo. Tenemos que prepararnos. Ahora, estas tres primeras partes que hemos mencionado son partes de la armadura que ya están puestas. Son partes de la armadura que usted no se las quita. O por lo menos en el momento que usted está haciendo algo, en este caso los soldados que estaban cuidando a Pablo, no se quitaban estas partes todo el día o todos los días, sino quizás de vez en cuando iban a su base o cuando les decían que podían descansar, etcétera. Entonces son partes que están ahí, tienen que estar en nuestro cuerpo, digamos, en el sentido espiritual. Pero las siguientes son partes que tenemos que tomarlas nosotros, tenemos que tomar una decisión de tomar esta parte de la armadura. En primer lugar tenemos el escudo de la fe, versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. De toda la armadura, esta es una pieza muy importante y necesaria. Si no tenemos fe en Dios y no tenemos fe en la victoria eterna que tendremos, estamos luchando en vano. Necesitamos de la fe. Necesitamos cuidar nuestra fe. Necesitamos protegerla. Y por eso está el escudo de la fe. Si pensamos en el escudo, no estamos pensando en ese escudo redondo, ¿verdad? Que solo cubre una parte, usted la ponen y cubre esta parte de acá. Estamos hablando del escudo que es como rectangular y que cubre desde los pies hasta más o menos por aquí de la cabeza. A veces solo tenían lo necesario para poder ver al enemigo, pero protegía todo el cuerpo. De ese escudo está hablando aquí el apóstol Pablo. El escudo de la fe. La coraza puede proteger las partes vitales, pero el escudo desvía todos los ataques del enemigo. Miedo, depresión, angustia y otras cosas que el enemigo pueda lanzarnos cada día. Luego tenemos el casco o el yelmo, como le pone la Reina Valera, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El casco de la salvación o el yelmo, la esperanza de la salvación que tenemos, debe estar bien fundada y firme en nuestra vida. ¿Para qué debe de estar fundada y firme en nuestras vidas? Bueno, para protegernos en contra del desánimo, para protegernos de aquellos momentos donde decimos ya no puedo más y me quiero rendir, quiero tirar la toalla, yo no puedo seguir caminando, Señor, hasta aquí llego. Y hay personas que han caído en la batalla. Hay personas que se han dado por vencido. Hay personas que quizás conozcamos a alguna que ya no se pudo levantar de ahí porque el enemigo le ganó la batalla. Pero el yelmo, el casco es para eso, esa salvación, esa esperanza que nosotros tenemos. Es para que nosotros no podamos rendirnos, para que no nos desanimemos y no le demos lugar al enemigo de quitarnos eso tan hermoso que es la salvación en nuestra vida por medio de Cristo Jesús.
Es una de las armas más efectivas también que el Satanás tiene en nuestra vida en contra de nosotros, que es el desánimo, y por eso tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos de todas formas, y en este caso usar ese casco o ese yelmo que el Señor menciona en su pasaje, porque el enemigo va a usar todo lo que pueda, todo su arsenal para traer desánimo a su vida. Luego tenemos la espada del Espíritu, versículo 17. La palabra de Dios es la espada del Espíritu y es una arma para la ofensiva. Ahora, en este caso, el soldado romano, su espada no era como esas espadas que usaron los españoles, ¿verdad? Hace unos cuantos siglos, que eran largas. En este caso se habla de una espada corta, ¿verdad? De unos 40 centímetros. Por lo tanto, era para un combate de cerca, un combate de 1 a 1. Y esta espada, como dice la palabra del Señor, es una espada de doble filo. Es una espada que corta hasta lo más profundo de nosotros. Es una espada que nos protege también de alguna forma, pero sobre todo nos ayuda a luchar, a pelear contra el enemigo. ¿Y cómo podemos usarla? Bueno, el Señor Jesús la usó en el desierto cuando fue tentado por el diablo. Y Él luchó. Yo solo me imagino, quizás si lo viéramos en un sentido espiritual, así como una película, ¿verdad? Viéramos la imagen donde está Jesús peleando, ¿verdad? Con su espada y dando ahí, tirando esos pasajes que Jesús mencionó ahí en el desierto de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y por lo tanto eso le ayudó a Él a vencer y tener victoria sobre esas tentaciones. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros también a poder sobrellevar las tentaciones. Por último, tenemos una parte de la armadura que quizás muchas veces no la tomamos como una parte de la armadura. Quizás muchas veces no la vemos quizás como, no, eso no es de la armadura, y nos enfocamos nada más hasta la espada del Espíritu. Pero en el versículo 18 encontramos también la oración. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Primero, hay que perseverar en la oración. Segundo, Pablo nos invita aquí en este pasaje a que todo el tiempo tenemos que estar orando. La oración debe de sujetar las otras partes de la armadura del cristiano. Debemos de orar juntos como familia en Cristo para nuestra defensa en contra del enemigo. El cristiano que no ora puede estar fuerte y puede usar la mejor armadura, pero en realidad la batalla la va a ganar también con la oración. Y la necesita. Porque es como esas bisagras o esas partes que van uniendo cada parte de la armadura. Tenemos que orar, tenemos que usar también esa arma espiritual en nuestras vidas y debemos de usarla muy bien y todos los días. Si nosotros no utilizamos la armadura y no le ponemos también el tiempo de oración a nosotros, entonces no nos va a servir de nada. Y termino con esto. Satanás nunca va a parar con sus ataques a nuestro corazón. Al menos hasta que Cristo Jesús regrese. Si no nos vestimos de Cristo, si no nos vestimos de su armadura, quedamos abiertos a la maldad de este mundo. Somos presa fácil si nosotros no nos vestimos de Jesús, si no nos vestimos de esta armadura. No podemos seguir huyendo. No podemos darnos por vencido. Este día, esta noche, usted puede tomar una decisión. Usted puede decidir darse por vencido y tirar la toalla, o usted puede decidir ponerse la armadura de Dios y mantenerse firme.
Cuando, con esto termino, cuando el soldado va a la guerra y lleva toda su armadura, lleva todo el material, todo lo que necesita para poder luchar, una de las cosas que los comandantes o los generales o los capitanes que están ahí con ellos le dicen es, tienen que estar firmes, firmes. Y tienen que ponerse de una forma para que no puedan, en este caso en nuestro tiempo, el fusil no lo mueva cuando dispara. En el tiempo antiguo, cuando llegaban, lo primero que hacían en las batallas era que se empujaban. Entonces tenían que estar firmes en el Señor. En este caso para nosotros. No podemos darnos por vencidos. No podemos dejar que el enemigo siga tomando más terreno. Tenemos que hacer la guerra. Tenemos que darle a Dios su lugar en nuestra vida, porque Él está dispuesto a luchar con nosotros todos los días hasta que Él venga. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la armadura que tú nos has dejado para poder enfrentar al enemigo. Gracias, Señor, porque sabemos que dentro de todo lo que hemos aprendido de ti, es importante estar preparado también para la batalla. Señor, danos fuerzas, necesitamos de tu fuerza, necesitamos de tu poder para enfrentar todo aquello que nos acecha. Todo aquello que nos desanima, todo aquello que nos hace sentir que ya no hay más para dónde ir. Tú eres nuestra fuerza, tú eres el que nos da la valentía, nos da el coraje para enfrentar cada día estas batallas. Te agradecemos por estar dispuesto a levantarnos, a llevarnos con tu poder. Ayúdanos a nosotros también a tomar la armadura, a ponerla, a usarla de la mejor forma. Gracias, Padre, por ese amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Y así como estamos, siga orando, siga comunicándose con nuestro Padre. Si hay alguien esta noche que dice, yo quiero ponerme esta armadura, yo quiero poder pelear la batalla, y usted dice, no sé cómo. Jesús dejó la manera para poder utilizar esta armadura, y es que tenemos que tener una relación personal con Él. Tenemos que entregar todo nuestro ser, nuestro corazón a Él. Si usted quiere hacer esta decisión y darle su vida a Jesús esta noche, diga lo siguiente, ahí donde está, en silencio, diga, Señor Jesús, gracias por haber muerto en la cruz por mis pecados. Gracias, Señor, por darme una armadura que me va a proteger del maligno. Perdóname por haber transgredido todos tus valores, tus principios. Perdóname por haber pecado en contra tuya, Señor. Gracias por haber muerto en la cruz por mí. Si usted ha sido esta persona esta noche y usted ha tomado esta decisión y ha hecho esta oración conmigo, ahí donde está le voy a pedir que levante su mano. Hay alguien esta noche quiere entregar su vida a Jesús, quiera ponerse la armadura. Quizás nunca se la ha puesto, quizás nunca ha sabido cómo, pero esta noche tiene la oportunidad. Hay alguien esta noche que quisiera tomar esta decisión de seguir a Jesús, de ahora en adelante enfrentar las batallas con Él a su lado, vestido con la armadura que Él nos ha entregado. ¿Hay alguien? Padre, gracias una vez más te damos por este tiempo. Gracias porque sabemos que contamos contigo en la batalla. Tú eres nuestro comandante en jefe. Nosotros somos soldados en una guerra espiritual también.
y debemos de estar preparados para enfrentarla. Gracias por la armadura que nos has dado. Ayúdanos siempre a poderla utilizar de la mejor forma. En tus manos encomendamos nuestras vidas y nuestras familias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.